amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del inicio de la filosofía fuera de Grecia, sobre la filosofía oriental. Siempre surge la pregunta cuando hablamos del origen de la filosofía, si es posible que haya surgido la filosofía fuera de Grecia, por ejemplo, en la India, Mesopotamia o China. En la historia tradicional de la filosofía se ocultan otras fuentes y problemas de la filosofía. Siempre se parte del patrón del modelo griego, lo que resulta en una construcción circular, en un círculo vicioso donde las categorías analíticas creadas desde Occidente incluyen ya de por sí la tradición oriental de la filosofía. Pues si pedimos que la filosofía oriental se parezca a la filosofía griega y solo llamamos filosofía a la filosofía que está hecha en Grecia, obviamente no habrá filosofía en Oriente. Pero esto es producto de la construcción occidental de la propia idea de filosofía y de la instalación tan problemática de la idea de la sustitución del mito por el logos. También es producto de la falta de investigación y conocimiento de las formas de hacer filosofía en Oriente. Muchos conceptos están ahí, pero se desconocen por la propia perspectiva eurocéntrica. En realidad, claro que hay filosofía oriental, e incluso podríamos decir que la filosofía primera no nace en Occidente, en el siglo VI, en las comunidades milesias, sino en Oriente. Se suele decir que la filosofía, su ejercicio, desarrollo y práctica es de origen occidental. Para ello se suele argumentar que el pensamiento oriental no es filosofía, sino sabiduría, puesto que la filosofía presocrática se aleja de la explicación mítica, citando a los filósofos milesios que tienen una perspectiva naturalista. Pero todo esto es cuestionable, pues, por ejemplo, Heráclito, Pitágoras e incluso el propio Platón no rompen totalmente con el mito. Y por lo tanto la idea del milagro griego se muestra al menos problemática. Y además encontramos amplias influencias orientales en la filosofía griega, como en Pitágoras y Platón. La filosofía griega y los inicios de la filosofía presentan elementos que podían llamarse sabiduría también, como el caso de los estoicos. Por ejemplo, así usar como criterio que la filosofía griega se apartó totalmente del mito es falso, por lo que usar ese criterio para decir que el pensamiento oriental no es filosofía es incorrecto. En la filosofía griega también hay perspectivas religiosas dentro de la propia filosofía. También es falsa la idea de que la filosofía es un fenómeno exclusivo e interior a los griegos. Por cierto, habrá que decir que Mileto está en la actual Turquía, en Asia, y que mucho conocimiento filosófico griego fue aprendido y transformado, eso sí, desde Egipto, Persia y Mesopotamia. Lo que notamos en la historia del inicio de la filosofía es la persistencia desproporcionada de la idea del milagro griego. El nacimiento de la filosofía no es un fenómeno exclusivamente griego, sino del contacto cultural de los griegos con el Oriente. Otro criterio para considerar que el Oriente no tuvo filosofía, sino sabiduría o religión, es el criterio de la racionalidad, la búsqueda del alge, pero se olvidan que la filosofía no es solo epistemología y que el problema del humano, la sociedad y el bien fue tratado por Confucio muchísimo antes que Sócrates. Además, el propio Confucio se asemeja a Platón o Platón a Confucio en el tratamiento de la filosofía política, en la organización de la sociedad y el papel del ciudadano en el orden social. Esto nos invita a repensar
nuestras categorías filosóficas, el inicio de la filosofía. La práctica filosófica, el origen, la necesidad de filosofar, es propiamente multicultural. La propia idea de filosofía, de nuestro propio concepto de filosofía, tiene que cambiar. Se supone que la filosofía que nace en Grecia es racional por naturaleza, pero se olvidan que la propia idea de racionalidad también es histórica. Piense, por ejemplo, en la escuela místico-filosófica de Pitágoras, cuya característica principal es precisamente la unión entre el racionalismo matemático y el misticismo religioso, creando una filosofía mística con ideas sobre la reencarnación, que aparece también en Oriente, o podríamos llamarlo también un misticismo matemático. Además, parecería que los filósofos orientales solo tuvieron o se dedicaron a pensar la condición humana, pero eso tampoco es cierto. Aparecen también ideas sobre lógica, por ejemplo, en la India, el principio de no contradicción, y también aparecen conceptos epistémicos. Si queremos saber si hubo filosofía en Oriente, lo que debemos buscar no es que se parezca a la filosofía griega, sino en la aparición y el tratamiento de problemas filosóficos. El problema es que por su tradición textual, su contexto, nuestra falta de conocimiento o la forma de plantear los argumentos en Oriente no es la misma que la filosofía occidental, y por eso nos cuesta decir que hay filosofía en Oriente. Lo que estaría en cuestión no es si el Oriente tuvo filosofía antigua, sino cuestionar nuestra propia idea de la filosofía. La filosofía se practicaba con sus formas particulares en muchas culturas, porque se planteaban problemas filosóficos. Y si debemos decir cuál es el origen de la filosofía, no deberíamos decir en Grecia con Tales de Mileto, sino la China de Confucio. Las ideas de Heráclito se parecen mucho a la idea del Yin y el Yang o del Tao, aunque estén formuladas de manera diferente. Eso no hace a una a otra más racional, solo representan un contexto y una tradición específica. Decir que el Oriente no tiene filosofía es en realidad un gran prejuicio. El famoso misticismo oriental frente a la racionalidad occidental. Esta idea se obtiene al exagerar las diferencias y ocultar las similitudes de las tradiciones filosóficas occidentales frente a las orientales. También hay que mencionar que una parte muy importante de la filosofía clásica se dedica a pensar la condición humana, sobrar las formas de vivir, el camino a la felicidad, como muchas de las filosofías orientales. Como, por ejemplo, en los estoicos, en Epicteto, Marco Aurelio, en el romano Cicerón. Otra crítica a la filosofía oriental es esta idea de la suspensión del juicio. Como en el budismo hay cierto grado de concentración y contemplación interna que implica primero el reposo mental. Pirrón de Elis, en el escepticismo, plantea algo parecido: la suspensión de juicio y de prejuicios para avanzar. Es decir, también la suspensión del juicio es parte del propio proceso filosófico, aunque pueda parecer extraño. Para avanzar en el Tao, en el camino a la sabiduría, se requiere precisamente de un silencio interno, que también tiene ciertos parecidos a la filosofía estoica. Si se practica en Occidente esta idea de que para llegar al saber, o se puede ligar el saber acallando el ruido de la mente. Una observación cuidadosa se parece mucho a la idea de contemplación como principio por y para el pensamiento. La ausencia es una fuerza del pensamiento, porque nos permite la concentración específica en un determinado momento. Las filosofías orientales
Tratan temas metafísicos, epistemológicos, lógicos, éticos, de filosofía política, pero expresados en conceptos particulares y tradiciones textuales diferentes a las occidentales, pero no dejan de ser filosofía. Los filósofos occidentales no son únicamente filosofía, sino hay elementos místicos, religiosos, a los que también podríamos llamar sabiduría. Lo que nos lleva a decir que tanto la filosofía occidental como la filosofía oriental tienen elementos entremezclados de partes epistémicas con partes humanísticas, con elementos míticos religiosos. Es decir, no hay discursos puros. Piense en la idea de logos, que es el paso del caos al cosmos. El logos no significa únicamente racionalidad, palabra, argumentación, maneras de pensar. El logos era esa fuerza, o podría llevar el caos al cosmos. El logos era una fuerza que formaba parte del orden. En el Tao, que es el todo, y uno que es parte del todo, y por lo tanto el Tao es parte de mí. Es exactamente lo mismo que con la idea de logos. El logos es esta fuerza que lleva del caos al cosmos. Yo soy parte de esa fuerza, por lo tanto el logos está en mí y por lo tanto es posible entender el cosmos. Hay, por supuesto, muchas diferencias entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Sin embargo, estas diferencias no son tan absolutas como a menudo parecen enseñarnos. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.